Se me abrieron los ojos. Unos mechones rubios le caían como olas en calma sobre las mejillas y sus ojos garzos eran tan intensos como las tibias aguas del Caribe. Una de las meretrices gritó: «Abigail, el muchacho busca a tu tía». Ambos nos quedamos observándonos por un rato hasta que ella reaccionó y entró hacia la cocina. Todavía no había bajado de las nubes cuando alguien me apretó el brazo. Supe que se trataba de un hombre de la mar, uno de esos tan maltrechos que después de años bregando de buque en buque, a poco que pasen de los 30 parece que superen los 100. Pocos dientes le quedaban sanos en la boca, y en la cara un parche le cubría un ojo, y de ahí descendía una cicatriz añeja hasta el mentón. «Muchacho, ya me he dado cuenta con qué descaro has mirado a mi sobrina. Si buscas mujeres, en el rincón tienes a las putas, que ésta está comprometida con un oficial del rey». El hombre sacó del bolsillo una faca y colocó la punta sobre mi hígado. «He reconocido tu acento nada más abriste la boca. Tú eres español. ¿Ves esto en mi cara? Esto me lo hizo una esquirla tras una andanada del castillo del Morro. Así que dame motivos para vengar mi agravio». Yo, cuando así hablaba, erguía mi torso para que no pensara que perdía la compostura. Después de todo, con gente de peor calaña me había mezclado yo en las arenas de Coro. El viejo, pese a estar tan ajado, me apretaba con mucha fuerza el brazo. Al final me lo soltó y se apartó de mí, moviendo la mandíbula como si estuviera mascando tabaco. «¿Qué desea?» Una mujer gruesa y de senos abultados salió por donde había subido la joven Abigail. Le pedí unas empanadas y unas garrafas de cerveza. «Abigail, sírvele la cerveza del sargento Smithers». Cuando me acerqué a la joven, el viejo fue a refunfuñar donde su esposa, la mesonera, para que no permitiera que su sobrina hablara con ese hombre español, pero ella parecía estar en otros menesteres. La tuve frente a mí cuando colocó las garrafas sobre el mostrador. Ambos nos mirábamos a los ojos hasta que me interrumpió para decirme cuánto era, y miró hacia mis manos. Yo sacaba las monedas de la bolsa que me habían dado. Me temblaban los dedos. Cómo deseaba que ese momento se demorara lo más posible. No atinaba con las monedas. Las colocaba sobre el mostrador y no sabía cuántas ni cuáles darle a la dama. Esta sonrió por mi torpeza y sus manos de porcelana, que contrastaban con las mías tan toscas y atezadas, se deslizaron hacia las monedas. «Veo que sois extranjero. Permitidme que os ayude con la cuenta». Abigail seleccionó los peniques que creyó conveniente por la comanda, mientras yo no quitaba los ojos de encima a esas finas manos. «¿De dónde sois?», preguntó sin levantar la mirada del mostrador. «Español, señorita», farfullé. Ella seleccionaba con su dedo lentamente cada una de las monedas y las apartaba del montón como si se tratara de un juego. «Hermoso país debe ser España». Asentí sin poder agregar nada, con la mente en blanco. Cuando tomó la cantidad exacta me dio las gracias. Salí de allí con 2 garrafas de cervezas y 2 empanadas y el corazón latiéndome deprisa. Aquella noche no pude dormir en el COI. Ideaba maneras, para la próxima vez que la viera, de alimentar la conversación y que el momento no se agotara nunca. Ojalá su tío no estuviese presente. Llegué a lamentarme de verdad aquella noche de estar preso. Los anteriores lamentos no fueron nada comparado con ese. ¿No podría haber nacido en Winchester para poder salir y entrar a mi antojo? Anhelaba que me mandaran por más empanadas. Sin embargo, conforme salía más y más del penal, menos gente se cruzaba a terciar conmigo en el patio. Si llegaba donde un corrillo departía jovialmente, estos se callaban de inmediato, y a poco el grupo se disolvía y cada uno tiraba por un lado distinto para confluir de nuevo en otro punto alejado de donde yo anduviera. ¿Y qué debía importarme que me trataran de ese modo? Ahora disponía de nuevos motivos para hacer los recados a los ingleses,
aparte de las propinas que me dieran. Casi me daban igual los desplantes que me dedicaban los míos en el patio. Pronto fui cumpliendo con las encomiendas no solo de Collingwood o el sargento Smithers, sino del resto de los soldados y oficiales, como el capitán Perkins o el bueno de Finnegan. Cuando los soldados disponían de tiempo de asueto y se reunían a jugar unas partidas de whist o de backgammon, siempre había alguno que se le ocurría: «Vamos a mandar al vasco a que compre una empanadilla de carne y una garrafa de cerveza a la posada de Auntie Mary». De ahí siempre me daban unos peniques, un cuartillo de cerveza o un pedazo de empanadilla de carne o de hígado de las que aderezan muy ricamente por allí. Yo a nada le hacía ascos, porque con mucho aquello era mejor comida que el rancho de la prisión. Así recuperé mi forma y el aspecto rozagante que adquirí cuando cumplí los 17 años. En una ocasión Finnegan me pidió que fuera a por aguardiente a otra taberna y yo le persuadí con un embuste de que no la comprara de aquel establecimiento, que había oído que encontraron una rata muerta en el fondo de un tonel. Finnegan quedó muy complacido y me preguntó si sabía de dónde era mejor comprar el aguardiente. «Señor Finnegan, todos lo compran de la posada de Auntie Mary». «Pues está bien, Martín. Cómprala de allí entonces. Hoy tengo el turno de imaginaria de 12 a 5, y es el tramo más aburrido de todos. No viene nadie por aquí, ni nunca pasa nada, así que me lo pasaré entre cabezaditas y aguardiente». De nuevo regresé a la posada por la botella de media azumbre de aguardiente para Finnegan, y allí estaba Abigail dejando una pila de libros sobre el mostrador que habría sacado de alguna parte. Avizoré a mi derecha y a mi izquierda por ver si hallaba al viejo cascarrabias que tenía por tío, pero como no estaba por ningún lado y tenía bien preparado lo que iba a decirle, me envalentoné a hablar directamente con ella y pedirle el encargo. Hoy su tío no la libra de que le exprese la alegría que me produce verla de nuevo. Esbozó una sonrisa, pero miró al suelo sin responder. Luego se atrevió a decir: «Los españoles sois demasiado atrevidos para las damas inglesas». Eso fue todo lo que hablamos la segunda vez que coincidimos en la posada. Tal vez fuera porque ya me encontraba bastante aislado del resto de compañeros del pabellón, que me ofrecí para trabajar como ayudante en el hospital. El doctor Thorpe me empleaba en todo tipo de tareas que yo cumplía sin chistar, desde repartir la sopa a los enfermos hasta fregar los suelos o incluso desaguar las vacinillas. Como me veía tan esforzado, me preguntaba: «Martín, ¿habéis pensado en lo de vuestro porvenir como músico en Inglaterra?». Y yo le respondía que sí y que me encantaría, pero sin insistirle demasiado, porque tenía mi cabeza en otras cosas. Por otra parte, mientras paseaba junto a él por todas las dependencias del ala sur, me percaté de que él solo disponía de una llave, a diferencia de los centinelas que portaban un oneroso aro con un gran número de ellas. Estos siempre iban probando una a una para abrir tal o cual cerrojo. De ahí inferí que al doctor le habían facilitado una llave maestra. Luego me percaté que la guardaba bajo llave en un cajón de su escritorio, al que acudía cuando le pedía si podía abrir el cuarto de suministros, porque me había quedado sin vinagre para fregar los suelos. En la tercera vez que me encontré con Abigail, su tío volvió a estar presente. Abigail empezó a servirme las cervezas de los barriles detrás del mostrador. No me atreví a decirle nada, porque notaba calor en mi nuca. Su tío no desviaba la vista de mí. Sin embargo, fue ella quien dio un paso al frente en esta ocasión. «Espere, por favor, no se vaya. No le he dado el cambio». La chica extendió su mano. Bajo sus dedos alargados hallé reducido en 1000 dobleces un pedazo de tela. Cuando en privado lo desdoblé, descubrí que se trataba de un pañuelo con ribetes de un encaje primoroso. ¿Acaso había un símbolo más inequívoco de que aceptaba mis elogios? Todo a partir de ahí ocurrió con vehemencia y confusión, como uno de esos aluviones que se desprendían desenfrenadamente por las abruptas quebradas venezolanas. La íntima prenda despedía una intensa fragancia a agua de espliego,
de modo que cada vez que me la acercaba a la cara no podía evitar tener pensamientos voluptuosos. Tanto me enardeció el suceso que decidí preparar algo para comunicarme con ella. Tomé prestada una hoja de papel del escritorio del doctor Thorpe y tras doblarla la guardé en mi fajín. Si pasaba por algún lugar donde hubiese una pluma y un tintero, escribía algún mensaje. Como no sabía escribir el idioma inglés por más que lo hablara, los mensajes secretos que le dejaba sobre el mostrador los redactaba en español, y cuando me encontraba frente a ella, junto a las monedas, le dejaba ver levantando un dedo que había un mensaje oculto bajo mi mano. Ella arqueaba una de las cejas y lo atrapaba muy silenciosamente. Las más veces me tocaba con su mano y a mí se me erizaban los vellos de los brazos. Cosas así le escribía. Os amo. En mí arde una llama desde que os vi por primera vez. Las mañanas solo son hermosas cuando gozo de su presencia. Después de tantos mensajes, fue ella la que me deslizó uno siguiendo el mismo método de levantar el dedo para dejar ver una esquinita de papel. Yo aproveché sin que nadie me viera para tocarle la mano de seda, y ella me colmó de deleite cuando respondió acariciando con fruición uno de mis dedos, como queriendo jugar conmigo, pero sin cambiar su semblante circunspecto para disimular lo que ocurría sobre el mostrador de la posada Auntie Mary. El mensaje, para mi asombro, estaba escrito en español, y respondía: «Yo también os amo». Así, con cada visita, ambos íbamos incendiándonos más, arrastrados por una pasión inconmensurable que no podíamos negar, hundiendo nuestros pies en el lodo del amor, enmarañados por un no sé qué del que ya no podíamos escapar. Todo aquello se había convertido en un juego secreto que nos embelesaba a ambos. En otra ocasión le pregunté a Finnegan si conocía algún verso en inglés que le gustara para agasajar a una dama. Empezó a reír. «¿Es que estás pensando en enamorar a alguien?» Yo le respondí que no, que era un entusiasta de la literatura. Finnegan me escribió unos versos y los copié en mi pedazo de papel para entregárselo a Abigail e impresionarla. Todavía lo recuerdo. Good night, parting is sad sweet sorrow, that I shall say good night, till it be morrow. Ella respondió con un musical endecasílabo. Vivan las rosas del amor. Ay, cómo deseaba tocar su piel lechosa. ¿Qué sería capaz de hacer por un roce de sus turgentes labios? En ese momento de arrobo hizo aparición el infame jerezano con sus esbirros. Al principio el jerezano me escupía en la comida de vez en cuando y muchos le reían la gracia. Luego, como veía que yo no reaccionaba a sus provocaciones, empezó a malmeter a otros contra mí. «Mirad, ahí va el machaca de los ingleses. Ese es el culpable de nuestras miserias», vociferaba mientras me señalaba con el dedo. Afortunadamente, ya no disfrutaba del beneplácito de los demás, porque éste se lo había arrebatado Laredo sin necesidad de matar o amenazar a nadie, y la gente se encontraba satisfecha después de todo lo que habíamos pasado. Aunque la prisión no fueran los jardines de ningún palacio ni la comida supiera a ambrosía de los dioses, al menos se podía vivir. La inseguridad había cesado, y disponíamos de tiempo de asueto para tocar música, cantar o bailar. Algunos de los ingleses, que hasta llegaban a confesarnos en privado que eran católicos, dejaron de mirarnos con tan malos ojos y se nos acercaban a entablar conversación al vernos tan animados. Lo mismo ocurrió con los franceses. El jerezano cambió de táctica y empezó a empujarme y tirarme la comida al suelo, y algunos de los de la corte de Laredo le imprecaron: «Si vuelves a tocar al muchacho, tendrás que enfrentarte a todos nosotros. Aquí no queremos follones, jerezano». El jerezano argüía que yo era un chivato de los ingleses y que merecía ese tratamiento. «Tampoco queremos problemas con los ingleses. A ver si te enteras. No vamos a sacar nada bueno de hacerle daño a nadie», le gritó Huevo. Cesó entonces por un tiempo de hostigarme hasta el día en el que llegó uno que era compinche de ellos y me avisó que el doctor me llamaba, que me esperaba en uno de los pabellones.
Le seguí como si nada y me di cuenta de que era una encerrona cuando al entrar en el pabellón el que me acompañaba me empujó adentro y atrancó la puerta. Supongo que algo habría amañado también con el soldado que custodiaba el pabellón, porque éste no hizo nada para impedirlo, y allí me vi solo con el jerezano y sus dos secuaces. Blandió una faca y exclamó: «¡Qué ganas tenía de pillarte, niñato!». Como vio que hacía por desatrancar la puerta para huir, gritó: «¡Cogedlo ahí!». Yo empecé a darme de puñadas contra ellos, y a quedar muy maltrecho también, porque por cada una que soltaba me llevaba 2 o 3, y después de una suerte de golpes y trompicones me atenazaron y me pusieron la cara contra el suelo, y el jerezano me sujetó colocándome la rodilla en la espalda mientras Utrera me retorcía el brazo. Marchena me escupió a la cara: «¿Qué decís? ¿Chirlo o lengua? A ver qué le cortamos a este cerdito inglés». Marchena gritaba: «¡El pescuezo! ¡Rájale el pescuezo, jerezano! ¡Acabemos con él!». Utrera sugería: «La lengua mejor, que es un chivato de mierda y servirá de viva lección para los que quieran hacer tratos con los ingleses». Yo, que ya me veía bien muerto, cerré los ojos y me encomendé a Dios. Si no me mató aquel desalmado fue porque lo evitó aquel oficial venido a menos. Yo ya me veía haciendo compañía a todos mis antepasados, los gloriosos y los vergonzantes, pues desconocía que el trato de favor que los ingleses me dispensaban había obrado también algo a mi favor. El teniente Laredo había puesto toda su fe y esperanza en mí hasta el punto de anhelar incorporarme a su corte. Atenazado en el suelo, con los rufianes aquellos blandiendo una navaja que acercaban a mi cara temerariamente, escuché la voz del teniente riñendo al soldado de la puerta para que le dejase pasar bajo amenaza de elevar una queja a sus superiores. La puerta del pabellón se abrió y por allí entraron el Huevo y el teniente Laredo. «¿Se puede saber qué están haciendo? Hagan el favor de parar esta insensatez». El jerezano levantó la rodilla de mi cuerpo y los otros dos me incorporaron sin soltarme los brazos. «Nada. ¿Es que ya no se hace justicia a los traidores ni a los espías? Este está soplándole a los ingleses y tenemos que enseñarle una lección para que aprenda y sirva de aviso a los demás, por si hay alguno más como el Andónegui». El teniente les trató con suma socarronería. «Bueno, si es así, no hay ningún problema, pero, ¿sabes? Estos asuntos en el ejército de su majestad no funcionan como en los bajos fondos. Así que dime, ¿de qué se le acusa al reo, si se puede saber?». Los tres se miraron porque no esperaban esa salida. Este fue el que dio el aviso a los ingleses para que no pudiéramos asaltar a los franceses por sorpresa, y truncó todos nuestros planes. Se merece que le rajemos la cara por lo menos. El teniente empezó a reír con una carcajada garrafal, y eso desconcertó aún más a los tres villanos. «Pero, hombre de Dios, si este muchacho ha estado enfermo con fiebre todo el tiempo que estuvimos litigando con los franceses. Este no ha podido ser, así que no veo razón para justiciarlo de ningún modo. Vamos. El reo queda absuelto de todos los cargos, y si no es así, se considerará un desacato al tribunal». El teniente les miró muy seriamente mientras les amonestaba con el dedo. Huevo dio un paso al frente como para disuadirles de cometer ninguna canallada. «¿Por qué poco has salvado el pellejo, chaval? Dale gracias a Dios y a tu letrado». El Marchena me dio un par de palmadas en la cara y yo las rechacé como pude. Luego me soltó. «Pues nada, si has sido absuelto habrá que soltarlo. Qué buenos padrinos te has procurado en la cárcel. Te faltó poco para que te desollemos vivo». El Utrera profirió: «Chaval, no nos lo tengas en cuenta, que nosotros no te queríamos ningún mal, solo estábamos haciendo justicia. Venga, todos amigos otra vez, y aquí no ha pasado nada». El jerezano siguió con su ira biliosa, por más que ya no le quedara a nadie con quien pelear. Supongo que querría recuperar la posición de guía de los españoles que ostentó durante algún tiempo. De este modo soliviantaba a la gente y les proponía maneras agresivas de rebelarse. Algunos le escuchaban más por miedo que por convicción, pero sólo sus dos compañeros le secundaban. En ningún momento el jerezano osaba meterse con Laredo en sus prédicas, porque sabía que no podría superarle nunca.
Los presos, cuando compraban alguna chuchería de los mercaderes, lo primero que hacían era compartirla con Laredo en señal de respeto, y éste la aceptaba de buen grado. Doy gracias a Dios por las calamidades que ha interpuesto en mi vida, porque ha sido una oportunidad para convertirme en un verdadero oficial de la Armada Real, le oí admitir en alguna ocasión. No llegaría a entender ese razonamiento hasta años después, ya de vuelta en San Sebastián, cuando tropecé en mi posada con un comerciante británico muy peculiar. Hasta ese día, los aforismos del teniente me parecieron filosofía de pobre. Tal era el grado de ociosidad en el penal que muchos pasaban el día meditando hasta llegar a conclusiones abstrusas y deslavazadas. «Ah, hermano», declamaban algunos, «pobre de mí, que tanto temí que me acaecieran calamidades que Dios las convirtió en realidad. De haber pensado en hacerme rico, otro gallo cantaría». El peor de todos los españoles había sido sin duda el jerezano aquel, que siguió con sus intrigas y conspiraciones hasta el día en el que tendría que acabar en el agujero finalmente y perecer allí como es siempre el destino de los nefastos. Esto ocurrió porque se envalentonó con el de la marmita y le tiró el plato de comida a la cara, esperando que los demás fueran a sumarse a su rebelión, pero ni siquiera el Marchena o el Utrera se atrevieron. Los ingleses son muy rectos y no perdonan fácilmente la insubordinación ni la insolencia, así que al momento llegaron 2 soldados a prenderle por aquello. Pero el jerezano, en vez de dejarse atrapar, se zafó de uno de ellos y empujó al otro al suelo. «¡Vamos a matarlos a todos y a escapar de la prisión!», gritaba, pero nadie movió un dedo para socorrerlo. Al punto que el soldado cayó al suelo, otros tantos acudieron en su ayuda para reducir al jerezano por la fuerza. Este se iba zafando y daba con mucha saña golpes a los que llegaban. Para atenazarle fueron necesarios hasta 6 soldados y un culatazo de fusil en la cara que le reventó la nariz y el labio superior, y otros tantos en el vientre también, y con todo, cuando estaba en el suelo con los soldados sobre él, y uno tratando de ponerle unas tenazas en los pies y otro unos grilletes en las manos, soltó un mordisco a uno de ellos que le abrió una ceja. El que sangraba increpaba al del fusil, un muchacho de rostro desnortado y dientes prominentes. «¡No dejes de atizarle, Tully, que aún no se ha quedado quieto!». Cuando lo incorporaron lo arrastraron entre 4. El jerezano iba farfullando maldiciones por el camino mientras sangraba profusamente por la nariz y por la boca. Debió de perder en ese lance los dientes que no se cobró el escorbuto en su día, porque la sesera ya la había perdido desde antes de la leva. «Yo soy la víctima, estoy pagando la llave del teatro moderno», gritaba incoherentemente conforme desaparecía camino de los calabozos. El soldado que recibió el mordisco en la ceja se tocaba la herida. Luego recogió su tricornio del suelo y le dijo a otro que le esperaba: «Mira lo que este malnacido español me ha hecho». Su compañero le respondió: «Es un perro rabioso». Esa fue la última vez que vimos todos con vida al jerezano, que desde luego no hay mejor dicho en los evangelios que ese de quien con espada mata, con espada muere. Como le comenté a vuestra excelencia, entre todas las cuestiones más candentes de las tertulias de la Inglaterra de la época, destacaba el de la inhumanidad de las ejecuciones públicas de los reos. En Winchester levantaban el cadalso en la calle de la prisión, que era con mucho la más ancha de todas. Nunca presencié ninguna ejecución pública, pero cuando esto ocurría, la gran mayoría de la gente acudía a presenciarlo. Incluso algunos recomendaban a los niños que fueran a verlas como medio de guiarles por el buen camino. Decían: «¿Ves lo que ocurre cuando alguien ofende a Dios?». Era muy normal, incluso en los tiempos que corren es común, pensar que la muerte y las duras condenas son la mejor manera de enmendar y domeñar a la gente más inhumana, aunque por más férreas que sean las condenas, nunca he visto pueblos por el mundo sin sus perversos criminales. En todas las latitudes se cometen desmanes. A lo sumo, estos aguzan el intelecto para volverse más taimados, actúan con más ensañamiento o se engañan a sí mismos convenciéndose de que nunca serán conducidos ante el juez para rendir cuentas por sus fechorías. Ni al jerezano ni al marsellés les amedrentó el agujero,
aun a sabiendas de que de allí no se salía igual de fácil ni lozano que se entraba. Ya por aquellos días algunos curas metodistas protestaban por los usos de la época. Daba igual que uno fuera niño o adulto, que fuera un asaltante de mujeres o una vulgar ladronzuela. Todos acababan por igual en la misma celda sin protección. No les importaba si perecían. El doctor Nathaniel Thorpe, en cambio, era uno de estos que mostraban su desacuerdo con tales prácticas. Por eso se afanaba tanto por nosotros, pese a que éramos los enemigos de su rey. Estos que tanto se oponían a la inhumanidad del tratamiento de los presos sostenían que muchos de los que caían en la delincuencia no tenían otra razón distinta que el carecer de medios para subsistir, y que si se les regeneraba y proporcionaba trabajo, se les hacía más bien que dentro de una prisión, donde sólo acumularían rencor y aprenderían las prácticas más refinadas de los verdaderos delincuentes vocacionales. Muchos también opinaban que gran parte de los que colgaban no se sentían arrepentidos de sus actos, por lo que animaban a otros a seguir sus pasos. Cuando se celebraban ejecuciones en Winchester, construían el cadalso con un par de días de antelación, haciendo mucha fiesta y parafernalia de aquello, con el fin de que un mayor número de gente se apiñara en el día de la ejecución. Supongo que serían como los antiguos autos de fe que celebraba la Santa Inquisición en el pasado, cuando estaba vigente y muy activa en nuestro país. Por lo menos es lo que yo he conocido de oídas. Las ejecuciones se empezaban a la mañana y se extendían por varias horas, porque siempre se ajusticiaba a un grupo de 6 o 7 al menos, y sólo una vez al año con suerte, porque la delincuencia de Winchester no daba para más, y también porque muchos eran indultados por el rey a última hora. Un magistrado leía con solemnidad y reciedumbre los crímenes y el veredicto, y se le daba algo de tiempo al reo de muerte para expresar en un último alegato su arrepentimiento público para leccionar y edificar al pueblo. La vana esperanza de conmover y que la audiencia clamara por el perdón del reo inspiraba las más peripatéticas peroratas y lacrimosas soflamas. Pues bien, ocurrió que un famoso asesino de ancianas, el día que lo llevaron a ejecutar, subió al cadalso atado de manos como de costumbre, y ataviado con su más fino atuendo y un sombrero de copa, se dispuso a explicar los motivos que le llevaron hasta allí. Aquel reo había atraído a una multitud de los alrededores, no sólo por su inclinación torcida, sino porque pertenecía a una familia rica y de abolengo. Cuando le dieron paso a su discurso, declamó con voz estentórea: «La mentira es una debilidad del alma, y no es propia de un caballero de mi condición». Los barrió con una mirada altiva que insufló cierto recogimiento a los allí presentes. «Por eso os confieso que soy culpable de todos los crímenes que se me imputan». Se hizo un silencio sobrecogedor. «Pero aún así no merezco una muerte como esta, una muerte que me iguale en vileza a vosotros. Porque, seamos sinceros, si hoy estáis aquí todos reunidos, desatendiendo vuestras casas y faenas, es para verme a mí pendiendo de una soga. Así de mentecatos sois, que descuidáis vuestra hacienda y bienes para ver colgar a un criminal por conspicuo que sea. Por vuestra debilidad hacia este espectáculo horrendo y zafio, montones de ocasiones tuve yo en el pasado de agraviaros, y así lo hice, y Dios fue mi único testigo. Me vais a colgar por 9 asesinatos, pero he cometido muchos más. De ninguno me arrepiento, y otros ahora quizás se están aprovechando de la audiencia que me prestáis para cometer más delitos que también quedarán impunes. Por vuestra mezquindad». Y cuentan que no le dejaron ni acabar el exordio porque temían que las retorcidas y sinceras disquisiciones de su alegato fueran a surtir el efecto contrario al esperado, y que cuando cayó por el vano, al abrirse la trampilla, la cabeza de la violencia con la que descendió se le desgarró del cuerpo con un crujido como si se tratara de un trapo viejo. Puede que el hecho de que el condenado fuera muy grueso ayudara a ocasionar el descorazonador suceso, o tal vez le apretaron demasiado la soga. El asunto alentaría el debate durante semanas. En cualquier caso, su cuerpo yerto y descabezado permaneció de pie delante de todos durante casi 1 minuto, hasta que finalmente se derrumbó y retumbó en el suelo como un costal de harina.
Los desorientados espectadores contuvieron la respiración, palpitaron y seguidamente prorrumpieron en gemidos de horror y confusión y en risas desconcertantes ante el duro espectáculo que habían contemplado. Los menos conmovidos interpretaron aquel fenómeno extraordinario y repugnante como una complaciente señal divina. ¿Veis qué muerte más despiadada otorga Dios en castigo por tanta desvergüenza? La ejecución no dejó a nadie indiferente.